Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida a este espacio, a este momento, y también agradecer al Señor por sus ricas bendiciones y permitirnos poder levantarnos y estar aquí delante de su presencia para estar en comunión con Él, para estudiar su palabra, para meditar y reflexionar en la luz que el Señor nos ha dado. Y les extendemos a todos una cordial bienvenida a la hora del Espíritu de Profecía. Queremos también desearles un feliz sábado, que puedan disfrutar, que puedan pasarlo con la familia, con nuestros hermanos, donde quiera que usted esté alabando al Señor en este santo sábado, de acuerdo al mandamiento que el Señor ha dejado, que el Señor se manifieste a través de su Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para no perder tiempo. Querido Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, Señor, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que has tenido con nosotros, por las bendiciones derramadas, Señor. Y te rogamos, querido Padre, que en este momento y en este sábado puedas estar con nosotros. Te manifiestes, Señor, en esta hora, en la hora del Espíritu y Profecía, para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, de manera especial por cada uno de los enfermos. Tómalos en tus benditas manos y permite, Señor, que tu obra pueda ser hecha en cada uno de ellos. Te rogamos también y te suplicamos por tu iglesia, donde quiera que esté, Señor, que podamos estar en comunión contigo y que el mundo entero, Señor, sea alumbrado con el mensaje de la verdad. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Antes de continuar con nuestro estudio del conflicto de los siglos, el primer capítulo, recuerden que estamos estudiando el primer capítulo que nos permite comprender la intensidad de la gran tribulación que viene, así con ese calificativo, la gran tribulación que viene, no simple y sencillamente la tribulación, no, la gran tribulación que se aproxima. Y este capítulo nos da una semblanza más o menos ahí que podamos nosotros entender. Antes de continuar, quisiéramos mencionar que el mensaje central de la lección de escuela sabática es que nosotros debemos de confiar en el Señor. Es decir, el elemento principal que nosotros debemos tener para que, ya que ahora hemos iniciado nuestro camino, nuestro recorrido hacia la Canaán celestial, es el elemento fe. Sin fe es imposible avanzar. Sin fe es imposible ser cristiano. Sin fe es imposible enfrentar las situaciones adversas que nos esperan. Entonces, así como el pueblo en realidad no tenía fe. Moisés tuvo que guiarlos a la fe, tuvo que conducirlos a la fe, tuvo que animarlos a tener fe. Y entonces, a pesar de que no tenían mucha fe, avanzaron y el mar se abrió por la misericordia y el poder de Dios, porque ellos estaban en esa situación donde lo único que esperaban era la muerte. No había ninguna otra opción. Solamente si la intervención divina se posesionaba, se manifestaba en ese momento. Y el Señor se manifestó con poder, con gloria, y entonces dejó bien claro quién es el único Dios verdadero, quién es el poderoso. Pero el elemento principal, la lección principal que nosotros debemos entender y de asimilar es que debemos avanzar por fe. Si usted no tiene fe, está entonces totalmente perdido. Y la fe y debemos de tener la fe verdadera, porque la fe verdadera es la que nos mueve. Decía yo esta semana, el pueblo fue movido por la fe. Es decir, la fe es una fe de acción, es una fe que da resultados, que da productos, que da frutos, que da obras. Y la primera manifestación de la fe verdadera es la obediencia. Y si nosotros realmente tenemos la fe verdadera, entonces vamos a obedecer los mandamientos de Dios, vamos a obedecer la voluntad de Dios expresa en su palabra, toda. No vamos a andar argumentando ahí que el Señor ya lo hizo todo en la cruz, ya el Señor clavó todo en la cruz. No, eso no es fe, eso es una falsificación, es una presunción. Y la presunción es una falsificación satánica de la fe. Entonces nosotros debemos de tener la fe verdadera, y si tenemos la fe verdadera, entonces debemos hacer la voluntad de Dios y se va a manifestar en nuestra vida. Por ejemplo, el ejemplo clásico que siempre pongo,
si usted realmente dice que tiene fe y tiene fe verdadera, entonces debe alabar y adorar al Señor en el día santo, que es el santo sábado. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Ese es el mensaje central. Debemos tener fe. Sin fe estamos en el lugar equivocado. Nadie puede pasar victorioso si no tiene fe. Nos quedamos en la lectura del primer capítulo del conflicto de los siglos, viendo la situación social y espiritual que imperaba en el pueblo de Israel. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo estaba esa situación, cómo estaba la situación social, familiar y de toda índole en el pueblo de Israel. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Note bien cómo estaba la situación social, familiar, ahorita vamos a ver. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares, note bien, y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquella carnicería. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Todavía los judíos seguían ciegos, seguían cegados, y con el propósito de afianzar déjenme ver, aquí me perdí un poquito, de afianzar su satánico poder, sobornaban, note bien, a falsos profetas. Noten hasta dónde llegaron. Sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, y aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas, hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a los adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Efectivamente, el Señor pudo haber intervenido y pudo haber librado a Israel, pero el Señor les dio oportunidad tras oportunidad, y entonces había llegado el momento que ellos cruzaron la línea de no retorno, y el Señor tendría que ejecutar y permitir que sus juicios cayeran sobre su pueblo. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas, es decir, entre ellos mismos se estaban despedazando, y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos teñía sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Ahora ya interviene el poder romano, el ejército romano en contra de ellos. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor: con la medida que medís, se os medirá. Este es un término de juicio directamente. Ese es el término de juicio, declaración de juicio por excelencia. Con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. El Señor no los dejó a ciegas. El Señor les dijo con toda claridad lo que iba a ocurrir, y el que puso oído, el que puso atención y obedeció, entonces fue librado. No recuerdo si ya leí, más adelante vamos a leer que ninguno de los cristianos pereció, ningún cristiano pereció, porque ellos escucharon y obedecieron lo que el Señor les había dicho. Entonces, a la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí.
la gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar, note bien, entre 20 hombres, y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Note bien, y de día y de noche entonaban la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Terrible, tremenda la situación, las señales, los prodigios que el Señor enviaba para advertir a su pueblo, pero hicieron caso omiso. Más que caso omiso, incluso atentaron, como acabamos de leer, en contra de estos mensajes. Ni un solo cristiano, aquí está lo que mencionamos, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Note bien, ¿y por qué? Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio. Note bien, estaba ya la ciudad de Jerusalén sitiada, rodeada, lista para ser acechada, para ser atacada. Y de repente entonces, de manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, es decir, atacar a la ciudad, perdida ya la esperanza, note bien cómo estaba esto, de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Note bien, entonces se quitaron de ahí, dejaron el sitio los ejércitos romanos, y entonces aquí están las señales de los cristianos que conocían los cristianos, y a las cuales obedecieron, hicieron caso, porque el Señor Jesús les había indicado. Empero la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos que para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal, note bien lo que decíamos, ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento que se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cristo, los judíos hicieron una salida para perseguirle habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despojados de los enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Note bien cómo el Señor preparó todo de manera magistral, de manera perfecta, para que los judíos, los cristianos, al ver esa señal, entonces pudieran salir y salvarse. En la época del sitio, los judíos habían acudido
numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende el Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio, y ellos estaban, los romanos y el ejército romano y los judíos estaban entretenidos en esa persecución, mientras los cristianos aprovechaban la oportunidad para huir. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas cumplir su retirada. Estaban envalentonados los judíos porque vieron que los ejércitos romanos se retiraron. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero ese éxito aparente no les acarreó sino perjuicio, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. No tenían idea de lo que iba a ocurrir. Ellos pensaban que se estaban llenando de gloria, que se estaban sobreponiendo a los romanos, pero no era así. Noten, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Ahora ya no es Cestio Galo, sino ahora es Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Note bien, había gran cantidad de judíos ahí, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Decíamos cómo estaba la situación social entre ellos, se estaban despedazando, pero ahora quiero que noten lo siguiente. Acabaron con todo el abastecimiento de alimentos. Entonces dice, note, una medida de trigo se vendía por un talento. Quiero que escuchen lo que es un talento. Un talento equivale aproximadamente de peso, su peso a 34.2 kilogramos. 34 kilos con 200 gramos. Entonces, estamos hablando aquí de 75.5 libras. Un talento era la suma de dinero equivalente a 6,000 denarios. Era equivalente un talento a dinero de 6,000 denarios, y el salario de un jornalero durante 20 años, eso equivalían, los 6,000 denarios equivalían al salario de un jornalero durante 20 años. Así que imagínense, dice entonces que una medida de trigo se vendía por un talento. Estaba totalmente por los cielos. ¿Y para qué les iba a servir? Para nada. Tan atroz. Ahora, aquí viene lo terrible, la situación por la cual el Señor Jesús, cuando se presentó, cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén, dice: oh, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas, y no quisisteis? Note bien, tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos para alimentarse con lo que pudieran llevarse a la boca. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar
eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Entre ellos mismos se traicionaban. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Es decir, una situación bastante de infección, infectuosa. Una epidemia se desató. Los efectos naturales parecían haber desaparecido, los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos, note bien, se arrebataban unos a otros los alimentos, la esposa y el esposo. Se arrebataban los alimentos. Los hijos quitaban a los ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, note bien, qué tremendo, qué profundo esto. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros, note bien, de la desgraciada ciudad tal como la diera las santas escrituras. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus hijos, a sus mismos hijos, es decir, los cocinan a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Eso es lo que dijo el profeta Isaías, el sabio Jeremías en Lamentaciones. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes, y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a asentar en tierra las plantas de sus pies, de pura delicadeza y ternura. Su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con sus hijos y su hija, con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos que hubiere perdido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Deuteronomio capítulo 28, versos 56 y 57. Qué terrible, qué tremendo esto que ocurrió en el tiempo de los romanos. La terrible situación que se estaba viviendo dentro de la ciudad de Jerusalén. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados, resistiendo los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Note bien la tremenda presión psicológica que estaban ejerciendo el ejército romano. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Centenares, note bien, eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta lo largo del valle de Josafat. En el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas quedaba espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenían idea de lo que estaban haciendo. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos y vez tras vez los llamó, vez tras vez les advirtió, vez tras vez quiso tocar su corazón a través del Espíritu Santo, pero se negaron. De buen grado hubiera Tito hecho cesar estas terribles escenas y horrendas a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres, note bien, en los valles. Como obsesionado,
miraba desde lo alto el monte de los olivos, el magnífico templo, y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Todavía Tito tenía respeto por el templo y no quería dañarlo. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo, note bien, el gran historiador, Josefo mismo, en elocuentísimo discurso, les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismos y su ciudad y su lugar de culto. Todavía Josefo intervino. Tito todavía habló con los líderes judíos para que se rindiesen, pero no quisieron, pero respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano, mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. Así que la profecía, las palabras de Cristo, se habrían de cumplir tristemente por la necedad y por la dureza del corazón de los judíos. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Finalmente se decidió porque así tenía que ocurrir, porque el Señor así lo había profetizado, el Señor Jesucristo. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico de una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras contiguas del templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio ahí. La sangre corría, note bien, como agua por las gradas del templo. Tremenda la situación. Miles y miles de judíos perecieron por sobre el ruido de las batallas. Se oían voces que gritaban Icabod, es decir, la gloria se alejó. Icabod, la gloria se alejó. El Señor se había retirado y entonces el enemigo estaba siendo presa total de ellos. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y como él notase que el fuego no había llegado a un lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldesca contra los judíos, y es decir, de los soldados, y
su ansia insaciable de saqueo. Se habían vuelto locos los soldados, estaban empecinados y ninguna orden fue capaz de detenerlos. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía a la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de la puerta y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Así que tremenda era la situación, terrible más bien dicho, era la situación que estaba imperando en esos momentos, porque los soldados habían enloquecido y pensaban que el templo estaba lleno de riquezas y entonces nada los detuvo. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán, note bien, y en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro los techos eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los terreones, es decir, las torres que estaban ahí, inflamados, despedían espesas columnas de humo y leguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gente que se agolpaban por todas partes, siguiendo con la vista y en medio de la horrible inquietud el avance de la obra destructora. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos y ansiosos contemplaban la escena. Algunos con rostro pálido por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas de desbandadas, corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaban en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para alcanzar un lamento de angustia y desesperación. Esto es precisamente lo que está señalando la gran tribulación. Es decir, aquí se está describiendo lo terrible que será la gran tribulación. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres y jóvenes y viejos y soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenanza, matanza. Escuchen bien, superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre los montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Contempló asombroso y declaró que Dios mismo
las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina, note bien, de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle daño de tan formidable baluarte, a tan formidable baluarte. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos, note bien, hasta sus cimientos, lo que Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra. El solar sobre el cual se erigiera el santuario fue arrasado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo y desterrados y esparcidos por toda la tierra. En realidad no había necesidad de todo esto. Sin embargo, el pueblo se negó a aceptar al Señor, rechazó a Cristo Jesús, y no tan solo lo rechazó, sino que lo crucificó, lo mató. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado su copa de la venganza, lo que acabamos de decir, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión. No hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Más claro, el profeta Oseas lo dice. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigos, como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador, note bien, pero eso no es cierto. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Había que buscar un culpable y el culpable era Dios, y como siempre, en todo siempre estamos culpando al Señor, pero no era así, sino la propia decisión de los judíos fue la consecuencia. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra, por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios. Los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Entonces aquí está bien claro, no es que el Señor los haya castigado, sino que estaban cosechando sus propias las decisiones, el resultado de sus propias decisiones, y entonces el Señor los deja, se aparta de ellos porque ya no se puede hacer más, y el enemigo hace total presa de ellos. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra las transgresiones, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan, escuchen bien, los frutos de los que sembraron sus propias manos. Así, ahí está clarísimo. Voy a terminar nada más esta parte, este párrafo. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, note bien, son semillas que darán infaliblemente, es decir, sin falla, su cosecha. Cuando se les resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye
para apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y cuán inevitable es el castigo sobre sí atraen los culpables. Así que, queridos amigos y hermanos, esta situación es terrible. Hemos entrado ya a lo terrible. Vamos el próximo sábado, primeramente Dios nos presta vida y salud, vamos a terminar, ya casi estamos al final de este capítulo, así que el próximo sábado solamente habremos de leer un poquito nada más, de analizar un poquito, pero quiero que reflexionemos respecto a esta situación. No es cualquier cosa estar atentando en contra de Dios y debemos estar atentos a su mensaje, a las señales que el Señor ha dejado para nuestra bendición. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito y eterno Padre, como moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado. Gracias, Señor, por la intervención poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Permite, Señor, que no rechacemos esa maravillosa influencia, ese maravilloso poder y que podamos ser sensibles, Señor, y no corramos la suerte que corrieron los judíos en ocasión de la toma de Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante con tu poder y con tu dirección y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, si el Señor nos permite y nos presta vida y salud y todo está bien, vamos a continuar y a concluir el primer capítulo el próximo sábado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.